¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el Nuevo Rumbo de México. Hoy tenemos un programa muy interesante. Analizaremos temas desde el punto de vista científicos que han ocurrido aquí en el estado de Quintana Roo. Me acompaña el doctor Francisco Rosado May, quien es conductor de este programa, investigador. Y bueno, dejaremos que él nos presente a nuestro invitado que tenemos el día de hoy. Muy amable, es correcto. Muchas gracias. Pues hoy tenemos un invitado especial del sur de Quintana Roo, científico, académico del Ecosur. Es el doctor Pedro Antonio Macario Mendoza, quien hizo una licenciatura en el Tecnológico de Chetumal en biología. Posteriormente hizo una maestría en botánica en el Colegio de Postgraduados y después terminó su doctorado en la Universidad Autónoma de Yucatán en ciencias agropecuarias. Bueno, el doctor Macario tiene una combinación muy interesante para una de las situaciones que vivimos en el sur del estado hace algunos días. Él es originario, vecino y ejidatario de Nicolás Bravo, lugar en donde se encuentra esta laguna Chacambacán, que tuvo un fenómeno geológico no hace muchos días de un socavón. Y la idea entonces es platicar con alguien que no solamente conoce el lugar desde el punto de vista social, comunitario, sino que también tiene conocimientos científicos de la región y de lo que podría estar pasando y explicando ese socavón. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, bienvenido. Bueno, muy bien. Bueno, la situación que sucedió hace unos 10 días allí en la zona de Laguna, como se llama el ejido, Nicolás Bravo, el poblado, es, como decía el doctor Francisco, algo geológico, pues hasta cierto punto de naturaleza normal en la península por el tipo de sustrato que se tiene, que es un sustrato calcáreo, kárstico se le llama técnicamente, que se disuelve con mucha facilidad, que es el proceso de formación de los cenotes, ¿no? La disolución de la caliza por los mantos acuíferos que tenemos en la zona, ¿no? En la península se dice que no hay ríos superficiales, sino hay ríos subterráneos, ¿no? Entonces, esos ríos subterráneos el agua subterránea hace que la caliza se desintegre y se vayan formando estos socavones, ¿no? Que bueno, como le llaman en maya, chuch, ¿no? Chuch. Ajá, que es tragaderos de agua, como se le llama, no sé. O si alguna gente que ha ido, por ejemplo, vamos a decirlo así, a Xcaret, puede ver que abajo tienen ese tipo de composición en el suelo, sí, que es comúnmente le dicen Sascap, ¿no? Así es. Y entonces, Xcaret especialmente, ¿no? Tenía primero pequeños ríos naturales y ahorita se han encontrado más todavía, ¿no? Es una serie de ¿cómo se dice? Grutas debajo de... Las grutas más grandes del mundo, supuestamente. Así es. Bueno, y eso es entonces la situación que propició este problema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Actualmente, yo estuve ahí el día de ayer incluso, para pues, tener una idea real y actual de esto, ¿no? Y una cuestión que sí preocupa es que uno de esos switches o tragaderos de agua sigue absorbiendo agua, o sea, no se ha... Entonces, se forman varios chuches, varios socavones. Sí, pero el que creo que es más profundo o algo así, es uno que es el que está llevando agua todavía. Okay. Entonces, la laguna realmente, como se menciona en los medios, se ha mencionado en los medios, dicen que son 35 hectáreas de agua, pero realmente la laguna completa son casi 400 hectáreas con los humedales, ¿no? Que tiene al lado. Claro. Sí, entonces, las lagunas, que normalmente no está bien aplicado el término, laguna es algo que tiene una conexión marina y eso, ¿no? Para estos casos, las aguas que tenemos superficiales en Quintana Roo, muchas de ellas no tienen esa conexión todavía y son realmente almacenamientos de agua porque es una depresión y entonces por escurrimiento se almacena el agua ahí, pero no se secan porque no tienen realmente una afluencia marina. Entonces, la mayoría de las lagunas que nombramos así en la zona son realmente algo que le llaman aguadas más localmente, ¿no? Okay. Sí, así es. Laguna sería Laguna Bacalar, Laguna Guerrero. Así es, que tienen una conexión marina, ¿no? Entonces, para estos casos, muchas de esas lagunas se secan, estas aguadas que no son cuerpos de agua realmente que tienen afluencia del manto freático. Sin embargo, bueno, con esto que sucedió en la laguna, ahora sí, en Chacambacán, podemos estar pensando en que sí ahora se está convirtiendo en una laguna porque ya tiene una conexión marina, ¿no? O al menos con el manto freático claro. Más abajo. Entonces, sí, porque ese manto freático de alguna forma conecta con el mar. Esa es, exactamente. Y entonces, aquí pero el agua prácticamente vendría a la bahía, ¿no? De Chetumal.
Parece que se va un poco hacia Carrillo, hacia la zona, Carrillo, porque la corriente, según esto que viene de ahí, es un poco noreste, ¿no? No sureste. Entonces, creo que hay todo un estudio de ese tipo, hacia dónde están las salidas de agua, tanto subterráneas como superficiales, ¿no? Cuando llueve, hacia dónde se van, ¿no? Así es. Entonces, bueno, algo curioso que está sucediendo en Novec, se dicen que está saliendo agua sin que llueva. Entonces, posiblemente lo que le llaman la laguna de Novec. Cercano a la laguna, ¿no? Cercano, cercano a la laguna. Entonces, también en la zona de los chunes de Chunyaché, sí. hace como 2-3 meses, los cenotes empezaron a aflorar agua. Entonces, ahí, pues, la conexión que tienen con el mar, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos demasiada precipitación en lluvia. Sí. Empiezan por todos lados esto, bueno, que es de Campeche, Yucatán, corrientales, la zona sí, de cerros, y ¡pum!, nos inundamos. Por el declive que se tiene, ¿no? Hacia esta zona, ¿no? Declive general. Estamos hablando que en Calakmul, en la zona de Campeche, tenemos 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el agua que escurre de ahí, claro, va y de ahí baja por la Unión, ¿no? Exactamente, hacia el Río Hondo. Así es. Entonces, pero eso me hace pensar, por ejemplo, que quizás necesitamos en el Estado una buena georreferencia o de mapa de cómo se están moviendo las corrientes superficiales y las corrientes subterráneas, y saber si cuando se hacen algunas construcciones, ahí viene el Tren Maya, por ejemplo, o carreteras, ampliaciones de las carreteras, estaríamos afectando este flujo natural del agua. Desde luego. Cuando se afecta el flujo natural del agua, se puede incrementar la presión para que se formen otros socavones. Así es. Entonces, yo creo que un ejemplo que tuvimos hace unos 20, 25 años, cuando se cortó la comunicación entre Escárcega y Chetumal, esta corriente superficial temporal que le llaman el arroyo Ucum, que pasa por poquito entre Caobas y Nicolás Bravo, da la vuelta por Morocoy y sale de nuevo en Ucum y se va hasta el Río Hondo, rebosó, o sea, rompió la carretera y tuvieron que hacer, o sea, estuvimos incomunicados, sí. por Mérida pasaba todo lo mismo pasó con Pedro Santos. Por Pedro Santos, exactamente. Sí. El más cercano el que tuvimos, el que paralizó Cancún. Sí, por el crucero de Chupón. Que de repente, pum, se sumió, mucho antes de llegar a Cancún. Hace 2 años, además, me parece, que de repente se hundió y era una gruta o un cenote a lo mejor que pasaba. Exactamente, que disolvió y llegó hasta arriba. Y es una carretera de concreto hidráulico de muy buen calibre. Y lo que hicieron con esa carretera, si acordarán, fueron excavaciones profundísimas hasta llegar a no sé qué sustrato y todo lo rellenaron. Sí, así es. Y el flujo natural de movimiento del agua también tuvo problemas. Sí, se impide y entonces el agua, como dicen, busca siempre sus salida. Otro lado va a tener problemas, ¿no? Bueno, entonces lo que observé ayer con la laguna es que realmente la parte noroeste o sea, la laguna naturalmente tiene un declive hacia el poniente, o sea, al norponiente, un poco, ¿no? Y es ahí cuando baja el agua en los meses de sequía, mayo, por ahí, junio, se tiene solamente una parte de la laguna con agua y la otra parte es humedal o sabana, ¿no? Cuando hay la temporada de lluvia, esos tiempos, septiembre, octubre, entonces toda la laguna tiene mucha humedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos socavones que se formaron en la parte sur poniente, o sea, a donde se almacena la mayor parte de agua. Por eso es que se notó la baja, ¿no? Sin embargo, la laguna de norte a sur tiene casi como un tercio de sur a norte, o sea, afortunadamente quedan como 3/4 para allá. Tiene una pequeña altitud o un cerrito, ¿no? Entonces, eso permitió que el agua del norte no se vaya. Se está yendo muy lento, o sea, tiene una corriente así muy pequeñita, como de 20 centímetros que está jalando agua, porque esa pequeña lomita está permitiendo que no se vaya tan rápido. Ahí, cuando esto nivele, va a llegar un momento en que va a dejar de jalar agua. Claro. Entonces, eso, es bueno porque nos permite que la parte norte, que es donde, ya llegando a la parte productiva o de proyectos en la zona, se tiene un proyecto ecoturístico financiado por el ayuntamiento, buena parte, que queremos empezar como ejidatarios ahí, o sea,
Entonces, bueno, ahorita se decía, bueno, ¿qué va a pasar con ese proyecto? Afortunadamente, la parte donde está el proyecto no está sufriendo. Está bajando el agua porque la está jalando, ¿no? El nuevo modelo de turismo inteligente que le han llamado ahora, ¿no? Sí, así es. Sí. Entonces, bueno, esto va avanzando, ya se están construyendo las palapas para empezar, ¿no? Entonces, este proyecto afortunadamente no va a sufrir tanto impacto porque, bueno, sigue, la laguna no cambió tanto en esa parte, ¿no? También tenemos un proyecto de una UMA, una unidad de manejo ambiental de cocodrilo, que bueno, ya platiqué ayer mismo con los responsables y nos decían, bueno, no se fue todo el agua, entonces el proyecto de cocodrilo sigue porque el cocodrilo no tiene tanto problema, ¿no? Entonces, entonces no hay tanto impacto por esa parte, ¿no? Entonces, me decían unos investigadores estudiantes, ¿no? que trabajaron ahí, que en esta laguna se encontró una especie nueva para la ciencia, pero de un bichito suspendido en el agua, que solamente lo encontraron en la laguna Chacambacán, la laguna Miguel Hidalgo y la laguna Silvitu, o ¿cómo se llama de Campeche, del Centenario, ¿no? Entonces me decían que posiblemente por el tipo de formación de la laguna, que es con mucha sabana, mucho humedal, y entonces eso permite, me decían que esta laguna es excepcional en cuanto a la productividad, porque en esa área de humedal es donde se alimentan los peces, y hay, entonces estas lagunas que no son barrancos así nada más, son muy productivas, ¿no? Y ese es el caso de esta laguna, ¿no? Entonces, bueno, a reserva de ese tragadero de agua que sigue jalando agua, que esperemos que ya, se llene, que se llene y que ya no siga jalando el agua, bueno, sí nos preocuparía, ¿no? Claro. Y afortunadamente esta pequeña montañita que tiene la laguna a la mitad, lo que está ayudando a que no se vaya todo el agua, si no, sí desecaría esto, ¿no? Entonces, posiblemente. Pues, yo creo que con esta explicación a mí me queda mucho más claro. Y sobre todo para la gente que nos está viendo, pues queda despejado todas las historias y mitos que se han hecho de esta laguna, ¿no? Y de este fenómeno que de repente decían que en la noche tembló, que se escucharon crujidos al interior ahí de la laguna, una explosión. ¿no? Ya casi otros decían que casi había un ovni que pasó por allá y lo ocurrió. Pero bueno, son mitos y historias, ¿no? Dicen que hay sonidos raros cuando se desfonda, cuando pasa esto, pero pues no tampoco así muy alarmante, ¿no? Sí, claro. Pero también me llevo el aprendizaje de que yo no estoy seguro, pero ojalá que exista en el estado un buen mapa y un buen estudio de las corrientes hidrológicas superficiales y subterráneas, sobre todo para poder planificar el desarrollo. Que están ampliando, ¿no? Desarrollo en infraestructura. De José María Morelos. Y también desarrollo en proyectos. Imagínense que haya habido algún proyecto grande, como lo fue en su tiempo el arroz allá en esa zona también, ¿no? Sí. Pues esa era la reserva de humedad del arroz que había ahí, de dónde venía. Claro. Es decir, todas esas cuestiones son elementos que hay que considerar para hacer una muy buena planificación del uso de nuestros recursos naturales. Desde luego. Sí. Y posiblemente lo que comentaba Francisco, o sea, realmente conociendo si en cierta área pasa un río subterráneo, oye, hacerle un puente previamente, ¿dónde está la parte firme? Y para evitar rellenar, porque eso es lo peor que se puede hacer, ¿no? Cortar el flujo natural del agua, incluso aunque sea subterránea, ¿no? Porque luego revienta y hunde todo. Así es, entonces yo creo que eso sería bueno. Y yo creo que los costos incluso que se van acumulando por una mala planeación, por desconocimiento del cómo se comportan los recursos naturales, pues también justifica ese gasto para poder hacer este atlas. Como en el tramo de Chumpón, hay que hacer un puente. Siempre así es. Y me gustaría así aprovechar, Ramón, la presencia de Pedro, que lo tenemos aquí, para pedirle una opinión acerca del qué opina del proyecto grande de Andrés Manuel, de la reforestación que se está planeando para nuestro país. Entre otras cosas, el doctor Pedro Macario es experto también en temas forestales en Quintana Roo y en las partes tropicales de México. Claro. Pues lo que voy a comentar a lo mejor suena un poquito contradictorio por lo siguiente, o sea, yo la experiencia que tengo con la reforestación es que realmente en nuestro estado, en la parte sur del estado, que lo conozco muy bien, pero yo creo que aplica para toda la península, realmente tenemos un fenómeno que se le llama rebrote, que la vegetación después de que es cortada, el 80% de las especies rebrotan. Entonces eso
hace que, por ejemplo, no sea tan problemático volver a revegetar o a tener vegetación en un área que se corta. Claro, si es una cuestión de mucho impacto, como lo es el mecanizado, que sería desde mi punto de vista el factor de impacto más fuerte. El más agresivo. Sí, porque arrancan raíces y todo. Pero si tú dejas la raíz, por ejemplo, en el caso de la rosa tumba quema, que es como inicia mucho de la agricultura y la ganadería extensiva, no tiene tanto impacto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una recuperación natural muy efectiva. Muy agresiva. Y hay estudios que muestran que esa recuperación captura mucho más carbono lo que se quema cuando se hace la rostromiquesis. Desde luego. O sea, la vegetación secundaria tiene mucha más capacidad de almacenamiento de carbono porque, o sea, el ritmo de engrosamiento de los individuos, de las especies que crecen, es mucho más carbono. rápido. Y es carbono, sí, es carbono. O sea, lignina es la base del tallo de las especies y por lo tanto, entre más rápido crece. La vegetación vieja ya de 50, 100 años casi no crece muy casi no captura carbono. Exactamente, es un reservorio, un stock muy bueno, pero no captura. Entonces, los sumideros de carbono, como dicen los técnicos, ¿no? Son la vegetación secundaria, ¿no? Que es la que está captando mucho carbono por la fotosíntesis y todo esto que está realizando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Realmente yo creo, mi trabajo de los últimos 10 años ha sido la restauración de áreas degradadas por la invasión de una planta que se llama teridium aquilino, en el lecho. Entonces, es común verlo en las orillas de la carretera. Es común verlo, exactamente, y en las áreas de mucho uso, de uso frecuente, o sea, sí, la gente desmonta, luego lo vuelve a usar como cañado. Bueno, hay otro, igual que era una plaga por esta zona de la ribera, ¿no? El famoso zacate Johnson que le llamaban. Exactamente, en las áreas de arrozal que venían dentro y de repente empieza a salir en todos lados y para que lo quites es... Sí, afortunado o desafortunadamente lo consume el ganado, entonces a veces cambian las áreas de arrozales por pastizales. No lo consumen. No, ese todavía y al contrario, es cancerígeno. Tóxico. ¿Sí? Cancerígeno para los animales rumiantes, tanto vacas como borregos, cabras, todo esto, ¿no? Entonces decía yo que es un poco contradictorio, es que mi experiencia entonces es de que, por ejemplo, en las áreas a restaurar, yo propongo la reforestación en el segundo año, después de ver la manifestación natural, porque me llevé una sorpresa cuando empecé a trabajar con el teridium, pensando en que son áreas que realmente ves una matita por ahí, otra por allá, muy poca vegetación natural, porque además que es aleloquímica o alelopática, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Decía, pues aquí está realmente deteriorada no, cuando quitas el teridium, que lo hacemos con una técnica orgánica, podemos decir, sin usar químicos ni nada, es chapeo nada más, chapeo selectivo, cortándolo, y entonces no tienes que aplicar, dice, no hay que meterle herbicida, que no, nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que al cabo del primer año yo tenía 20 especies naturales. Entonces, y con una densidad súper alta. Entonces, las primeras veces reforestábamos inmediatamente, o sea, sistemáticamente cada 3 metros una plantita. Y a veces las naturales salían más rápido, crecían más rápido y entonces ya no compite la planta. Por ahí lluvia, no, más rápido todavía. Entonces la planta natural de vivero no puede competir con una que ya tiene raíz ahí. Claro. Entonces la propuesta fue reforestar en el segundo año, cuando ya se manifestó todo lo más natural, y entonces ya nada más rellenar los espacios donde no hay, ¿no? Plantas. Natural. Y otra cosa que encontramos es que no cualquier especie puede sembrar. Si naturalmente no existe una planta en un lugar, es porque la naturaleza tiene alguna restricción. Es difícil, sí se podría, pero es difícil. Exactamente, entonces lo que hemos hecho es seleccionado especies que crecen ahí, y una de ellas es el javín. El javín crece hasta entre la piedra, ¿no? Entonces, es terrible. Entonces, bueno, eso es lo que se sugiere, ¿no? Entonces, cuando veo esos programas de reforestación, o sea, no es contradicción, pero digo, bueno, es que realmente es una inversión hasta cierto punto fuera de contexto, porque colectamos la semilla, la germinamos, la cuidamos, la llevamos a sembrar, y si no es el lugar adecuado, ya no funciona. Entonces, y todavía nos complicamos un poquito más. Algunas especies necesitan la asociación con el hongo, con la micorriza. Con la micorriza, así es. Y si no la tienen allá o no están para esa variedad de hongo, no van a establecerse. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Mi propuesta es eso, o sea, no gastar tanto en hacer millones de plantas en vivero, sino ver qué plantas son. Y por ejemplo, javín
no es recomendable hacerla en vivero, es ir debajo de las matas de jabín que abundan, sacarla, pasarla a una bolsita, adaptarla a su nuevo lugar un mes de perdido y después llevarla a campo. Y ya está listo, no tenemos que estar pagando ahí porque se cuide el vivero. Entonces, Claro. bueno, yo creo que ahí tenemos que meterle ahí alguna adicionalidad a esta parte, ¿no? Y decir, bueno, vamos a producir. Jabín no se produce en vivero, o sea, lo que producen los viveros, la mayoría es caoba, cedro y así, ¿no? Melina melina. Sí. Entonces sí creo, la reforestación hay que tomar toda esta experiencia que se tiene de que no vamos a reforestar por reforestar. Si revisamos las estadísticas, tendríamos una planta por cada metro cuadrado. Y millones de pesos se han invertido y se han germinado millones. Le entró el ejército, hace años le entró la marina. Ahora, ¿cuántos viven de esas? ¿El 1%? Por ahí. Es muy bajo. O de repente que programas que hace el municipio que te regalan un arbolito para que lo siembres en tu casa. Bueno, ese todavía tiene posibilidades. Así es. Pero aquí hay una cosa muy interesante que me gustaría mencionar, ¿no? Lo que estamos decidiendo de reforestación es el reflejo de una forma de pensamiento que está guiado por un paradigma que tiene la gente, los que toman decisiones, y a través de ese paradigma es el que van a diseñar todo lo que viene atrás, el financiamiento, etcétera. Sí. Ahora, ¿cuál es ese paradigma? En el caso de la reforestación, no nos queda ninguna duda que hay que reforestar. ¿Cómo reforestar? Es ahí donde interviene el paradigma que tienes. ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? Sí. Muchas de las metodologías de reforestación nacen en ecosistemas en donde no hay la diversidad como lo tenemos en las selvas tropicales. Y este fenómeno de rebrote. Exactamente. Que es muy Entonces, característico. Tienes ese paradigma creado en unas condiciones diferentes y si lo tratas de transferir a otros sistemas de trabajo, no va a funcionar. Entonces, estamos de acuerdo en que se hace falta la reforestación. De Tabasco, la de Quintana Roo. Por supuesto. Estamos de acuerdo en que hace falta reforestación. Ahora, la aportación que, digamos, esta mesa puede hacer es que vamos a entender muy bien cómo funcionan los ecosistemas que se quieren reforestar para desarrollar la estrategia acorde con el ecosistema y podríamos tener una mayor probabilidad de éxito. Así es. Y además, no solamente eso, podríamos mitigar un poquito el efecto de calentamiento global porque estaríamos garantizando que las plantas que están ahí creciendo van a tener la capacidad de captura del carbono, que es lo que estamos buscando también. Así es. Y podemos encontrar entre estas plantas las que sean también de alguna utilidad. Así es, exactamente. Por supuesto, las maderables se requieren, las de madera dura también se requieren, etcétera. Totalmente. Es decir, hay formas para hacer esto. Siempre, tantito, por ejemplo, se habla en la cuestión de agroforestería y esto de las plantas de uso múltiple. Jabín tiene esa característica, o sea, es forrajera, sirve para postes o madera, para los alambrados, y entonces ese tipo de plantas son bueno, por ejemplo, el ramón. El ramón es otro. Así es. O sea, ¿por qué, bueno, con la experiencia que usted tiene, por qué siempre algunos programas buscan inventarle el hilo negro? Cuando si nos vamos a un poquito de investigación e historia, por ejemplo, para eso, cuando hay una plantación se desarrollan los famosos cercos vivos para evitar las corrientes de aire. Así es. De repente utilizan de manera orgánica algunos arbustos que ahuyentan a las plagas, pero siempre terminamos haciendo un proceso de transculturización terrible, donde obligamos a la gente del campo a que utilice lo más químico que puedan y al final nos afecta. Les voy a dar un ejemplo. Si usted va al mercado y compra un habanero de 1 kilo en 10, 15 pesos o 20 pesos de esos verdes hermosos que pican, no pasaría una prueba de un examen bromatológico para exportarlo, porque tiene todos los químicos habidos y por haber. De repente dices, bueno, este otro habanero que me cuesta 20 o 30 pesos más el kilo, no trae este tipo de fungicidas, acaricidas, etcétera, etcétera. Pero de repente vemos que porque hay tanto tema cancerígeno, pues es que es la alimentación, y mientras la aplicamos al campo, o sea, ¿qué podemos reorganizar en este tema? Es un tema cultural, de información, de enseñanza. Tiene que ver, yo creo, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, podemos echar mano de la ciencia de la agroecología, que nos está dando las herramientas para poder tener sistemas agroalimentarios productivos, rentables, pero sin el costo que implica a la salud y al ambiente con el uso de pesticidas. Porque esto tiene que ver precisamente con el tema de las corrientes subterráneas que tenemos. O sea, las investigaciones que han hecho del río Hondo, tienes todo lo que se tira en la ribera, en el área agropecuario. Te sale
todos los de metales ambos lados de la frontera, de habidos Belice y por haber. Bueno, y es que aquí más o menos estamos medio regulados. Del otro lado de la frontera, pues no sabemos en Belice qué utilizan. Así es. De repente nos venden productos que en Estados Unidos y Europa están prohibidos, pero aquí vas a cualquier agroveterinaria y te venden, pues ya casi hasta Malateón, que está prohibido hace muchos años. Así es. Te vas al ecosistema de la laguna de Bacalar y todo lo que de alguna forma está usando la comunidad menonita en estas corrientes subterráneas ya están llegando a la laguna. Sí. Claro. Sí, yo de aquí tengo la siguiente opinión. Desde luego, creo que hay una conciencia realmente de los productores de qué va a pasar, qué le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Dice, yo quiero solucionar mi situación actual con satisfactores que a veces no se necesitan, pero que los veo y los quiero tener. Y no me importa si voy a utilizar. ¿Qué sucede? Cuando un productor quiere producir mucho, entonces mete todos los agroquímicos del mundo para poder minimizar hasta cierto punto, porque muchos son subsidiados. Ese es creo que uno de los problemas también graves, ¿no? Entonces, si tú le metes precio, te sale más caro, pero como hay subsidio, entonces no sale caro, ¿no? Entonces, y ese es el problema, o sea, no hay la conciencia de que qué va a pasar, o sea, yo no importa, estoy matando a alguien por allá, no me importa, yo estoy ganando dinero. Y a corto plazo lo podemos ver, o sea, de repente estamos afectando a la población de abejas. Somos productores de miel de exportación. Pasó ahora en Alemania. Candelaria. Y de repente cada uno de Morelos en Candelaria. Fumigaciones, nos estamos quedando sin nada. Son las primeras que nos están diciendo algo está mal. Así es. Entonces, yo creo que ese es el problema. Una parte es la conciencia de la gente de decir, bueno, voy a producir algo que no tenga esta problemática, que no genere una problemática en terceras personas, aunque lo que dice, yo no lo voy a consumir, entonces el que lo va a consumir, ¿no? Pero sí, o sea, y lo vemos, ¿no? Cada enfermedad que sucede, por ahí en Nicolás Bravo hace poco, una persona sana aparentemente y todo, de pronto estaban sentada ahí viendo a los carros que pasan y todo, y de pronto cayó, muerto. No sabemos, bueno, el uso de los agroquímicos, y es que también el agroquímico trae su especificación, cómo debes aplicarlo, y la gente, ¿no? Hasta a veces sin camisa lo anda aplicando, ¿no? Mucho se absorbe por la piel. Tienes que bañar inmediatamente. No, y todo esto no lo hacen, entonces la gente se está envenenando realmente, ¿no? Se necesita una mejor política pública. Comen después de fumigar. Así y por ejemplo, hay algo muy, muy científico que nos puede dar la razón. Los niños o la gente que padece autismo, el 80 o 90% de que ellos puedan mejorar su calidad de vida depende de su alimentación. Y la alimentación tiene que ser de orgánica. ellos es orgánica. Así es. Una manzana orgánica vale 3 o 4 veces más que una manzana de estas que traen, que hasta brillan de tanta cera y químicos que tienen. Sí. Entonces, ¿cuántos papás de verdad pueden tener el recurso para comprar alimentos lo más orgánico posible? Si tú vas al mercado y ves un galón de jugo orgánico que viene de Chihuahua, te cuesta 100 pesos. Pero en cambio, ves ese de conocidas marcas nacionales, cuesta 25 pesos. O sea, ¿qué trae uno y qué trae el otro? Sí. Digo, es el gran reto para esta agenda nacional que trae el nuevo presidente de la República, ¿no? Sí. Porque si vamos a hacer lo mismo con otro nombre y otra forma, pues esto no va a cambiar. No va a cambiar, así es. Ahora, me interesa un poquito que, por ejemplo, también hasta para la maduración de los frutos se usan químicos. Sí. No, plátano, sí. El plátano usan carburo. Carburo, la piña. La piña, para que florezca. Tengo un amigo aquí en Pedro Santos, ¿no? Dice, ¿ya carburaste? Le dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Le dijo, que le ponen carburo para que genere la flor. Sí. Y después para madurarla. Entonces, realmente esa piña está envenenada. Y luego se genera tanta producción que ahí está, se les echa a perder. Así es. Entonces, bueno, porque tienen que con la gente con otros que acapara estados. aquí el mercado de la papaya. Aquí estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Chetumal, aquí en el caribeño estado de Quintana Roo. De repente limpian la papaya porque generalmente trae algunas manchas con varios químicos. La enjuagan, la limpian y vámonos al mercado. Para que ¿Qué sea estamos bonito. comiendo? Sí. Bueno, hoy fue tema alimentario, hoy fue tema de investigación. Ya entendimos que el socavón, que no fue obra de los ovnis, hay un método científico. Y que no hay que alarmarnos. No hay que alarmarnos, que el tema de la reforestación, bueno, hay que irnos a la investigación y a la práctica, ¿no? Y a la experiencia, ¿no? Que hay, qué especies son las que son más adecuadas, y no solamente porque tengan un buen precio, sino qué papel juegan en el ecosistema, ¿no? La otra es la cuestión, bueno, quiero remarcar eso, ¿no? La cuestión de la producción de alimentos
menos contaminado se puede con la agroforestería, con el sistema de mezcla de cultivos, que la producción por volumen bajaría, pero por calidad sería mejor. ¿Y por qué? Porque hay especies que son como controladores de plagas de otra, y entonces eso ya evita el uso de tanto agroquímico. Y ¿no? sí bajaría, pero manteniendo un buen proceso de manejo, vuelve a subir la productividad. Así es. Sin la dependencia Como de el los caso de los pesticidas. invernaderos sociales, También. de alguna forma, ¿no? Que ya utilizan mucho menos químicos, porque, Así es. bueno, están aislados. Ujú. Pues creo que esto sería este programa del Nuevo Rumbo de México. Muchas gracias a nuestros invitados. Bien. Muchas gracias a Sí, Pedro sí, por igual, compartir gracias. conocimientos y experiencia. Sí.